Esta es la primera universidad republicana del Perú y está próxima a celebrar su bicentenario. Así es, 200 años. Pero ¿cómo empezó la historia de la Universidad Nacional de Trujillo? Con este hecho que Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión dan inicio a la historia de esta universidad. Desde este momento, los que hemos apostado por la libertad y la independencia de Trujillo y el Perú entero, tenemos la obligación de velar por ellos, aunque ello signifique la entrega de nuestras propias vidas. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia de Trujillo! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! La Universidad Nacional de Trujillo nace en la segunda década del XX, ¿no? Del siglo XIX, una época marcada por la llegada de San Martín, la proclama de independencia en Lima, pero antes acá en Trujillo, en 1820, por el Marqués de Torre Tagle, José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle. Un contexto en donde también todos los poderes del régimen virreinal realista pues estaban en un contexto de inestabilidad, ya que un gobierno de casi 300 años se venía abajo. Posterior a ello, la llegada de Bolívar, pero anteriormente encontraba la constitución del primer Congreso Constituyente en 1822 y también con ello el fin del protectorado de San Martín y con ello la llegada de Simón Bolívar. Esto trajo consigo, ¿no?, la última etapa, ¿no?, a finiquitar la última etapa de la Guerra de Independencia. La fundación de la Universidad Nacional de Trujillo coincide con la llegada del libertador Simón Bolívar al Perú. Previo a las batallas de Junín y Ayacucho, que consolidaron la independencia, Bolívar instaló su cuartel general en Huamachuco. Este procedimiento no solo fue una estrategia militar contra los últimos bastiones españoles, sino que también significó el surgimiento de la primera universidad republicana del Perú. La estancia de Bolívar en el departamento de la Libertad es por varias razones. El principal objetivo de trasladar su capital de gobierno de Lima al norte es de manera estratégica. Uno, esperaba las tropas que venían del norte para acoplarse al ejército que iba a hacer frente en la batalla de Junín y Ayacucho, ¿no?, a finales de ese año. Y otro era de que la antigua intendencia de Trujillo sirvió como una especie de despensa en la Guerra de Independencia, pues entre las provincias del Departamento de Libertad sirvió para acaparar todos los recursos humanos y materiales, ¿no? Bolívar, en su corta estancia en la Libertad, impuso una leva a todo varón de un promedio de edad de 12 a 52 años. Sumado a ello también los recursos, alimentos, los jinetes, los caballos, para engrosar las tropas que iban a hacer frente en Junín y Ayacucho, pues salieron de los valles de las provincias del Departamento de Libertad. La Universidad Nacional de Trujillo fue el antiguo Colegio El Salvador, ¿no? Y de lo que ha sobrevivido solamente la capilla y el claustro, nada más, ¿no? El resto se ha perdido lamentablemente, ¿no? Se dice que las instalaciones del mismo colegio estaban en la esquina de Almagro con Independencia, que actualmente es el consultorio jurídico gratuito, ¿no? Entonces en ese lado, ¿no?, del local central estuvieron las aulas, ¿no?, del colegio. Y es así que, como premio para Trujillo por su participación en la causa libertaria, el 10 de mayo de 1824, Simón Bolívar firma un decreto dictatorial avalado por su primer ministro José Faustino Sánchez Carrión, mientras se encontraban en Huamachuco. Con este decreto se fundó la hoy conocida como Universidad Nacional de Trujillo. En ese mismo año también se fundó la primera Corte Superior de Justicia de la República del Perú. Para 1827 recién
se encuentran los primeros documentos de gestión para poder instalar la universidad fundada por Bolívar años atrás. Pero esto no se da por una necesidad de, hay que instruir a la población trujillana, no. Se da porque hay que tener en cuenta que el único centro de instrucción en la colonia y hasta llegar a la independencia en el norte era el Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo, fundado en 1625. Entonces, el problema era de que no podían emitirse los grados de bachiller. Y en este contexto de 1827, según los documentos existentes, se podía notar la necesidad de que los estudiantes egresados de ese centro de instrucción pues, pudieran ejercer cargos burocráticos y sobre todo de magistrado, o un cargo, por ejemplo, en la municipalidad o en el cabildo. Entonces, dentro de este contexto sería muy caro ir a solicitar un título a la Universidad Mayor de San Marcos, que era la única universidad en esa época en el Perú, y con una tradición de siglos anteriores, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, se definiza la gestión para poder instalar la universidad fundada por Bolívar. Desde 1827 se inician las gestiones para consolidar la fundación de la universidad, pero recién en 1831 se instala de manera provisional en la capilla del Seminario Conciliar San Carlos y San Marcelo. Desde ese momento, la universidad solo emite títulos y grados, es decir, todos aquellos que estudiaban en el seminario podían acceder a un título universitario de forma automática. El Colegio Seminario, hasta 1854, era el encargado de dictar las cátedras de educación superior. Hay que tener en cuenta de que en lugares en donde no habían universidades en la colonia, los colegios seminarios suplían esta carencia y eran los encargados de dictar la materia de educación superior. Y esta tradición se mantiene, incluso fundada la universidad. ¿Por qué te mencioné hasta 1854? Porque hasta 1854, ya estamos a mediados del siglo XIX, ahí en el contexto nacional, durante el gobierno de Castilla se inician las primeras reformas educativas propiamente dichas. Para 1850 se emite el primer decreto de educación pública, ¿no? La orgánica de instrucción pública en el Perú. Y 5 años más tarde, para 1855, se emite un reglamento de instrucción pública en el gobierno de Castilla que mejora el primer reglamento. Entonces, dentro de este contexto ya podemos hablar de educación de primera letra, su educación primaria, educación media, los colegios nacionales, y educación superior en las universidades. Ahora, ¿qué pasó en 1854 en Trujillo? En 1854 se funda el Colegio Nacional de Ciencias de Trujillo, que más tarde se llamaría Colegio Nacional de San Juan. Este Colegio de Ciencias de Trujillo funciona en el local central de la universidad. Funciona sus primeros 20 años, desde 1854 a 1874, funciona en el local central de la universidad y se convierte en un colegio universitario para 1865, junto al Colegio Seminario. Entonces, ¿dónde se dictaban la enseñanza y la instrucción superior? En los colegios universitarios, San Juan y Seminario. Y la universidad entregaba los grados. Con la llegada de la independencia, ¿no? El local está vacío y Bolívar decide fundar allí la universidad. Y claro, para que la universidad se sostenga, les da las mismas rentas que tenía el antiguo colegio, es decir, las estancias de Yagón, Chotamótil, ¿no? Para que de lo que reditúe, ¿no? De lo que se producía, en este caso era tejidos, telas, ¿no? Porque eran obrajes textiles, ¿no? Estancias, obrajes textiles. Entonces pudo tener de allí una renta, ¿no? Entonces fue así, ¿no? De manera que la Universidad Nacional de Trujillo es heredera, pues, del antiguo Colegio Jesuita del Salvador. Algo característico de esta época es que donde había una escuela, también había una parroquia. Esto evidencia la falta de una reglamentación estratégica en la educación durante los primeros años de la República. Los religiosos eran quienes programaban y enseñaban los cursos que se dictaban en los colegios. Cuando la universidad se funda en 1824, pues si bien es cierto, la independencia hace un cambio de régimen, pero la estructura sigue siendo la misma. Si no será hasta mediados del siglo XIX, en donde recién con el liberalismo y la reestructuración, ¿no? Del sistema republicano recién, ¿no?
podemos hablar de un cambio, pero dentro del periodo de que se instala la universidad y los primeros años de funcionamiento, la universidad pues, se ha caracterizado por cursos, ¿no?, de carácter religioso, ¿no? Por ejemplo, lo que más caracteriza en las tesis de grados y títulos, teniendo en cuenta que la universidad en los primeros años otorga solamente grados y títulos, se van a caracterizar las tesis que van a estar expuestas y escritas en latín. Entonces, prueba de ello encontramos la tesis del cronista y jurista Nicolás Rebasa, ¿no?, la cual su tesis pues, está en latín, y si tenemos en cuenta, los ceremoniales se daban pues, con ciertos parámetros en latín, ¿no? Prueba de ello tenemos el ceremonial para el otorgamiento de grados y títulos, fechado en 1848, el cual es un documento único que tenemos en el archivo histórico, el cual pues denota que los parámetros y argumentos y textos, los cuales tanto el rector y las autoridades como el graduando pues tienen que decir obligatoriamente y están en latín. Entonces, más o menos se va dibujando cómo era la educación en esa época, que aún así, si nos hablamos en un periodo republicano, hay una tradición. Para 1865, el único colegio vinculado con la universidad y que además funcionaba en este local, ex convento de los jesuitas, era el Colegio San Juan. Sin embargo, para 1874, este adquiere su propio local y se traslada a la calle Independencia 647. Con este hecho, la universidad no solo pierde un centro de instrucción, sino que también sus rentas. Es por eso que 2 años después debe cerrar sus puertas por falta de presupuesto, durante el gobierno de José Pardo. Después de un receso de 20 años, la Universidad Nacional de Trujillo se reinstala un 16 de febrero de 1894. Esto se producía en el contexto del proceso de restauración nacional. La Universidad de Trujillo, desde que se reinstala, va a asumir una reestructuración no solo en la parte académica, sino también en la parte de la infraestructura, tal cual. Entonces la Universidad de Trujillo, desde que se instala, ya va a dedicar exclusivamente su interés a poder materializar el dictado de cátedras dentro del local del ex convento jesuita que venía pues, utilizando como sede desde que se instala en 1831. Entonces, cuando la Universidad de Trujillo se logra reinstalar, se va a dar un contexto de cambios en donde pues, se van a ampliar espacios, divisiones que venían pues, con una tradición desde que la universidad asumió el convento, ex convento jesuita. Entonces, la Universidad de Trujillo, pues, aparte de ello, va a estar influenciado también entre un contexto de reformas educativas de inicio del siglo XX. Entonces, más que todo, dentro de esta época es donde la universidad pues, va a asumir una época de reforma, ¿no? Una de las primeras carreras que acogió la Universidad Nacional de Trujillo fue jurisprudencia. Esta carrera en poco tiempo se convirtió en una de las más requeridas. La Universidad de Trujillo, siguiendo esa tradición con la carrera de jurisprudencia, la universidad va a contar con más carreras, ¿no? Para el año de 1894 a 1934, la universidad se van a notar cambios en su parte académica. Tanto es que para esta época, de 1934, la universidad va a contar con la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Economía, la Facultad de Ciencias Naturales y Físicas, la Facultad de Letras, Filosofía e Historia y los institutos de Artes Industriales. Sin embargo, la universidad afrontaría nuevamente un cierre temporal, porque durante 1932 se desarrolló en Trujillo el asalto al cuartel de artillería Ricardo O'Donovan, durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Aproximadamente 5.000 civiles fueron fusilados como represalia por desafiar al gobierno, entre ellos el líder de dicha rebelión, Manuel Búfalo Barreto. En 1932 aparece, pues, se da un hecho histórico que marca la historia de Trujillo, que es la insurrección de Trujillo del 7 de julio de ese año. Entonces, va a haber población estudiantil que va a participar, no de manera directa o indirecta, va a haber quizás educadores, pero sobre todo la universidad se va a cerrar en ese periodo, ya que la universidad, pues sabemos por historia que la universidad es bombardeada, la universidad es sitiada.
Entonces hay un toque de queda, hay un estado de emergencia, entonces dentro de este contexto la universidad se ve implicada y por ello se cierra, ¿no? Por orden del gobierno central se cierra la universidad por un periodo pues, que duraría hasta 1934. Entre 1932 y 1934, tanto estudiantes como miembros de la universidad se vieron comprometidos en asuntos beligerantes y actos sediciosos. Las reuniones se produjeron ilegalmente en el local central, en donde coincidían con líderes sindicales y estudiantiles. Este tipo de acontecimientos se dan previos a la insurrección de Trujillo. Entonces la universidad, después de la insurrección de Trujillo, después de que se retoma la calma, se ve implicada con estos acontecimientos, pero para ello la autoridad rectoral viaja a Lima para poder exponer y refutar y defender de que no cierren la universidad, ¿no? Llevando documentos sustentatorios en donde pues prueben que la universidad no estaba implicada de manera indirecta o indirecta en este tipo de acontecimientos. Sin embargo, pues documentos que sí que salen a la luz son, por ejemplo, charlas o conferencias que da el líder aprista Víctor Reboleda de la Torre en el local de la universidad, que si bien es cierto son de carácter académico, pero en las actas de consejo universitario pues inducen a que también hubo cierta tendencia política, ¿no? Entonces la autoridad rectoral, al viajar a Lima para poder defender la causa de que no cierren la universidad, pues emite antes de partir una resolución en donde pues expulsan a todos los universitarios que se habían visto implicados en ese tipo de eventos. Entonces, esos tipos de documentos pues son un testimonio de la participación indirecta, de ese tipo de indirecta o directa, de estudiantes de la universidad en ese tipo de beligerancias. Ahora, la universidad se cierra en el año de 1932 y este periodo de receso va pues durar hasta 1934, donde por orden del gobierno central, ¿no? Y su ministro de instrucción se reapertura bajo la condición de que si vuelven a ocurrir ese tipo de eventos sediciosos y beligerantes, la universidad cerrará definitivamente. Recién en la década del 40 se dieron grandes reformas educativas. Por ejemplo, en esta etapa es que adopta el nombre de Universidad Nacional de Trujillo. Además, surgen diferentes movilizaciones estudiantiles. En las aulas de la Universidad de Trujillo han pasado bastantes personajes importantes que son parte de la historia de la intelectualidad de Trujillo, no solo de la ciudad sino también del norte del país, ¿no? Podemos encontrar personajes como el Beato Universal César Vallejo, que a la edad de 18 años, recién llegado de Santiago de Chuco, pues se matricula en la Facultad de Letras en 1910. Lo curioso de este detalle es que lo curioso de su acta de matrícula es que no solo firma él, sino también firma su hermano Néstor, ya que César Vallejo pues tiene 18 años y la edad pues en esa época era de 21 años para poder ser considerado adulto. Entonces él firma y él corrobora la matrícula de su hermano, en este caso pues César Vallejo, que recién ingresaba a las aulas universitarias, ¿no? De la misma generación, en el mismo contexto de la época, podemos encontrar la matrícula del intelectual Antenor Rego, ¿no? También un joven de 18 años y también de un impetuoso estudiante, Víctor Reboleda de la Torre, ¿no? Que también se matricula y que junto a ellos un grupo más de estudiantes que formarían la intelectualidad de Trujillo, pues se matricularían en esa época y que más adelante se llamarían pues el Grupo Norte, ¿no? De la misma manera, personajes como Héctor Centurión Vallejos, jurista, historiador, también pasaron por las aulas universitarias, profesor Valdivieso García, Alfredo Valdivieso García, también pedagogo e historiador, Rafael Narváez Cadenías, el académico y educador, y también el historiador Jorge Ceballos Quiñones, que también pues, por sus grandes aportes a la investigación pues, han sido pues, trascendentales, ¿no? Y así como ellos, pues, varios personajes que han llenado de gloria y prestigio a la Universidad Nacional de Trujillo. Antenor Rego es uno de los rectores que logra un cambio sustancial en la universidad, pues durante su gobierno se van a dar hechos como el crecimiento demográfico estudiantil, ¿no? Entonces el local central ya no va a poder soportar toda esta carga estudiantil. Entonces van a buscar opciones. Una de las opciones, las más importantes, la gestión y la proyección a la construcción de una ciudad universitaria. Un campus que pueda ya tener una distribución específica de los pabellones, donde se encuentran los decanatos, las facultades y los parques universitarios, las bibliotecas,
los laboratorios. Entonces él es un rector pues futurista, ¿no? El cual pues va a proyectarse a un futuro de la universidad, ¿no?, en 100 años. Entonces, para esa época pues se necesitaba ya contar con un campus universitario propiamente dicho, similar quizás a la Universidad Mayor de San Marcos o la Universidad Católica, que recién tenía pues sus primeras décadas de fundada, ¿no? Entonces, Antonio Rego es uno de los primeros rectores, es el rector que durante su gobierno pues gestiona, ¿no?, la proyección a una ciudad universitaria. Asimismo, Vicente González de Orbegoso y Moncada donó una parte del terreno y el resto fue comprado con los recursos de la universidad. Después de sendas reformas educativas propaladas en la década del 40 y siguiendo con el espíritu sindical contestatario de los alumnos de aquellos años, es que las huelgas y paros ocurrieron consecutivamente. Asimismo, otra característica de esta etapa es la migración estudiantil al campus universitario de la avenida Juan Pablo II. Yo estudié aquí en este local, aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Sé que aquí en Ciudad Universitaria se instalan, creo que el año 1972, ¿no? Se inaugura porque la universidad estaba dispersa, ¿no? Letras funcionaba en el colegio seminario, ahí en el centro, ¿no? Química en el local central, Derecho tenía su local propio, igual biológica, ¿no? Biología pesquera tenía otro espacio, ¿no? Y en 1972 se inicia la construcción de la ciudad universitaria, ¿no? La década de los 90 estuvo caracterizada por un régimen autoritario. Es así que nuevamente las universidades servirán como foco de concentraciones y movilizaciones en contra de la gestión. En la década de los 90, pues, con el inicio del gobierno de Alberto Fujimori, se empieza una persecución política y las universidades públicas eran, pues, supuestamente cunas o formadoras del terrorismo o de terrucos. Entonces empieza a haber una persecución política, la más representativa, pues, a nivel nacional fue el lado de San Marcos, que el gobierno empieza a confundir a universitarios, pues, políticos o ligados al quehacer político con el terrorismo, y me parece que sucede lo mismo en la Universidad Nacional de Trujillo. Por ello, pues, los diarios locales informan en el año 90, 91 y sobre todo a partir del 92 que atrapan, pues, a universitarios con panfletos, con diversos instrumentos ligados, pues, supuestamente a Sendero Luminoso, pero en casos concretos no se ha identificado ninguna cúpula ni ningún grupo dentro de la universidad. La gran toma universitaria que sucede el año 2004, el 22 de junio, como te comentaba, cientos de universitarios se rebelan en contra de los actos de corrupción por el lado del rector, como también de algunas otras autoridades a nivel universitario. Entonces toman el campus universitario, reclaman la destitución del rector, hay todo un proceso, viene una comisión del Congreso y demás, se trata de cambiar a las autoridades vigentes. Bueno, no se cambian del todo, pero me parece, pues, que ese hecho trasciende y en parte despierta al estudiantado, a los profesores, como a Trujillo, sobre, pues, que las universidades no son espacios cerrados solamente para los universitarios, sino que también forman parte de la sociedad. La universidad ha crecido bastante, ¿no? Ha crecido tanto en infraestructura como en términos académicos, ¿no? Hay más publicaciones, ¿no? Por lo menos en algunas facultades, ¿no? Hay un incremento en la producción científica, cosa que antes era más dificultoso publicar, ¿no? Muy raro, era una
una publicación en una facultad, ¿no? Hoy afortunadamente es bueno, ¿no? Se publica más, ¿no? Se publica más, ¿no? Igual, ¿no? El número de especialidades ha aumentado para bien, ¿no? Para bien, ¿no? Bueno, en sociales creció, por ejemplo, ¿no? Era originalmente antropología y arqueología, luego en los 90 se crea trabajo social y turismo, y en 2007 se crea la especialidad de historia, ¿no? Entonces, eso ha ido para bien, ¿no? Para bien. A lo largo de su historia se produjeron algunos cierres temporales. Tuvo inestabilidad económica y demoró más de 7 años en instalarse luego de su fundación. Asimismo, la universidad nació prácticamente sin autonomía. La Universidad Nacional de Trujillo, de cara al bicentenario, tiene retos mayores que afrontar. Sin duda, y como diría uno de sus egresados, César Vallejo, aún hay muchísimo